días. Estamos acá con Juan Gasparini. Buenos días. Que ha llegado de Suiza, donde reside hace 30 años, ¿no? 3 décadas, pero que nunca perdió la conexión con la Argentina ni con la historia argentina, ¿no? Es algo recurrente en vos, la revisión del pasado reciente del país. Bueno, yo tuve la suerte de que en el tema este de López Rega, que es el libro que vengo a presentar en su reedición, López Rega había estado escondido clandestinamente en Suiza entre 1975, 76 y 1982. Y hace unos años, a comienzos de este nuevo siglo, Suiza abrió los archivos de la Policía Federal sobre el tema de López Rega. Y entonces, examinando los archivos, me dije que era posible lanzarme a una investigación periodística porque lo que me fascinó fue el tema de la fuga. Es decir, cómo este señor pudo huir de la Argentina, cómo pudo financiar y cómo pudo esconderse en Europa, y después que lo descubrieron que estaba en Suiza, siguió en esa fuga hasta 1986 en los Estados Unidos. Hay 4 años más en los Estados Unidos. Entonces ahí me pareció que era importante hacer una radiografía de esa fuga y después concluirla con la extradición de Estados Unidos hacia la Argentina de López Rega para que enfrentara aquello de lo cual él estaba huyendo, que era las causas, básicamente las causas sobre la AAA. Entonces salió este libro que ahora reedito, que es La fuga del brujo, historia criminal de José López Rega. Está en cámara, este es el libro que viene a presentar Gasparini, La fuga del brujo, ¿no? Que vamos a llegar a la parte de la fuga y su paso a la clandestinidad, pero seguramente el personaje de López Rega ya te provoca fascinación, ¿no? Desde su etapa anterior, ¿no? ¿Cómo es esta evolución de un policía raso, sin demasiadas luces al parecer, a ser el hombre que tuvo el poder en la Argentina desde el 74 hasta su exilio? Bueno, evidentemente era un suboficial de la policía retirado, que se aproximó a Perón en los años 60, en España, y quedó vinculado a Perón, y obviamente ante el retorno de Perón es responsabilidad política del propio Perón de haberle otorgado posiciones de poder muy importantes. José López Rega fue el colaborador más estrecho de 4 presidentes de la Argentina, y es el creador. ¿De cuánto te refieres? ¿A Perón, Isabelita? Sí, a Lastiri y a Cámpora, porque Perón se lo encaja a Cámpora. Se lo puso a Cámpora, después fue de Lastiri, después fue de Isabel, y fue secretario privado de Perón y fue secretario privado de Isabel. Y en el momento de su apogeo del poder, después de la muerte de Perón, él concentraba el Ministerio de Bienestar Social, concentraba la Secretaría General de la Presidencia y tenía un control directo sobre la CIDE. Pero sobre todo en el libro, López Rega es el mentor, el instigador de un modelo que es el modelo de crear grupos paramilitares bajo un gobierno constitucional que con el apoyo clandestino del Estado salen a eliminar adversarios físicamente de manera individual. Y eso ha sido catalogado por la Cámara Federal de Buenos Aires como un crimen de lesa humanidad. Es decir, la figura del crimen de lesa humanidad tiene que ver con el ataque masivo y sistemático contra la población civil y a partir de un patrón que se repite en todo el país. Entonces, él es el mentor. Y con, digamos, la participación del Estado es importante este elemento, ¿no? Claro, todo el mundo habrá visto El secreto de sus ojos, la película de Campanella, donde el asesino de la película sale de esos grupos que organizó López Rega, compuestos por ex policías, por delincuentes comunes, por fachos, y luego ese modelo fue copiado por la dirigencia sindical de extrema derecha que existía en aquel momento y por las propias Fuerzas Armadas. Yo describo un poco la galaxia de las 3A. El jefe de Estado Mayor del Ejército, el precoz dictador Jorge Videla, mandó matar 2 coroneles del Ejército que habían descubierto los vínculos entre la AAA y el Ejército. ¿Esto en qué, cuando los mandó matar? Cuando fue jefe de Estado Mayor en el año 75, Videla mató a sus colegas militares. Mandó matar 2 oficiales y eso está en la causa judicial. Por uno de ellos, el coronel Rico, López Rega, cuando se pide la extradición, se lo pide por 8 casos, y el coronel Rico, que es uno de los asesinados de la AAA, es uno de los casos por los cuales los Estados Unidos acuerdan la extradición a la Argentina.
Entonces, la AAA fue una galaxia, una federación de grupos, no tenían una conducción centralizada, pero López Rega es el mentor, el artífice de ese modelo. Justamente respecto a esto, Charlie Gandu pregunta si le asignas alguna responsabilidad directa a Perón en la creación y posterior accionar de la AAA. No, Perón tiene una responsabilidad política de haber puesto a López Rega y a Isabel en las posiciones de poder. Es decir, hay una responsabilidad política. No existen pruebas, a mi conocimiento, ni documentales, ni testimoniales, de que Perón haya tenido una intervención directa en ordenar los asesinatos que caracterizaron a la AAA. Esto es en el conocimiento de lo que yo pude recoger en todas estas investigaciones. Es polémico, ¿no? Porque hay algunos testimonios que plantean que él fue el que le dio vía libre, lo dice el mismo Bonazo, y también, digamos, hay otros testimonios en los que le asignan a Perón alguna responsabilidad directa, al menos en el permiso de crear el Comando Libertador de América en Córdoba, pero no hay nada documental, es igual, digamos. Ni tampoco testimonial. Lo que existe en el libro, y yo recogí, es por personas que fueron contactadas por el entonces primero ministro de Justicia, después ministro del Interior, Benítez, en aquella época, en el 75. Hay que recordar que ya había una causa judicial contra López Rega por las 3A y ya existía en la Cámara de Diputados de la Nación una comisión investigadora. Entonces Benítez llamaba y iba a ver a sus amigos, le salvó la vida al doctor Tayana, que era el médico de Perón y que era una personalidad del peronismo considerada, digamos, no adicta a López Rega. Le salvó la vida a Eduardo Luis Duhalde, secretario hoy de Derechos Humanos, en aquella época abogado de Derechos Humanos. Los iba a ver y le decía, váyanse porque ustedes están en la lista, pero de la lista de los que va a matar a las 3A. Pero después, cuando lo convoca la comisión investigadora de diputados para que testimonie, él dice que no tenía pruebas de la existencia de las 3A. En otro libro mío, el libro de Graeber, El banquero de los montoneros, yo recojo el testimonio del propio David Graeber, que dice que a él le salvó la vida su cuñado, Osvaldo Papaleo, que era secretario de prensa de la presidencia de Isabel Martínez, que le dijo, estás en las listas. Ahora, esas listas existían en el Poder Ejecutivo. ¿En qué momento se confeccionaron? Benítez le decía a Ortega Peña y a Duhalde y a otra gente que Perón aparentemente había estado en algunas de las reuniones donde López Rega planteaba esto de eliminar adversarios, pero que Perón no había abierto la boca. Entonces Benítez decía, según estos testimonios, que ese silencio de Perón podía haber sido interpretado por el brujo López Rega como una luz verde para lanzarse en las operaciones. Pero pruebas, o sea, ni Benítez, que era miembro del gabinete, no existen. Lo que existe es la responsabilidad política de Perón. Por tanto, yo creo que la dirigencia del peronismo y la dirigencia sindical en particular tienen que depurar responsabilidades políticas de esta etapa. Me refiero a, qué sé yo, a todos los que acompañaron a Isabel Martínez, que prosiguió con este modelo, porque las 3A siguieron azotando, digamos, a la Argentina, ya que el brujo está muerto, falleció en 1989. Yo creo que hay que depurar responsabilidades políticas de aquella época, porque, bueno, tiene que ver con la verdad histórica. En ese debate sobre la verdad histórica también, digo, hay una responsabilidad, es una discusión, hay una responsabilidad a partir de los poderes del Estado, claramente de Perón, de quienes gobernaban, pero también ¿se puede pensar en algún tipo de responsabilidad de aquella juventud maravillosa al haber apoyado, digamos, hasta que lo rajan de la Plaza de Mayo a ese gobierno con esos, más allá de las críticas y de yo qué sé, se puede pensar en pensar críticamente ese apoyo? Yo tengo una visión crítica de aquella época, pero te voy a corregir algunas cosas. Primero, en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, Perón no echó a la gente. La gente lo puteó, yo estaba en la plaza. La gente lo puteó porque cuando él sale al balcón sale con Isabel y López Rega, y la gente dio media vuelta y se fue. Entonces cuando Perón grita, imberbes y qué sé yo, le grita a esos muchachos que le han dado la espalda y que se van. Esa juventud había sido agredida militarmente el 20 de junio de 1973, cuando mansamente, inocentemente fueron a Ezeiza a recibir a Perón, 3 millones de personas conducidos por esa juventud, y fueron agredidos, más de 30 muertes, 300 y pico heridos, fueron agredidos por la derecha del peronismo, porque la derecha del peronismo había decidido resolver la lucha interna
con la izquierda del peronismo, con la tendencia revolucionaria del peronismo, había decidido resolverla militarmente con el apoyo del Estado. Ahora bien, esa izquierda del peronismo, en la que estaban todas las organizaciones de base, pero también estaba la guerrilla, montoneros, etcétera, etcétera, con mucha presión sobre las bases, evidentemente entró en querer vengar lo de Seiza. Y entonces yo creo que es el móvil del asesinato de Rucci en septiembre del 73, y yo creo que eso fue un error, porque ahí había una voluntad política de resolver rápidamente las contradicciones dentro del peronismo, olvidando de que el árbitro de esa lucha interna, que tenía mucho poder y tenía el poder del Estado, tenía el poder sobre el pueblo y además tenía el poder del Estado, que era Perón, que se inclinaba en favor de la derecha, porque cuando ocurrió lo de Seiza, Perón le echó la culpa a la juventud peronista y no a la derecha del peronismo y a los sindicatos, a Rucci, a Lorenzo Miguel, que son los que organizaron las bandas para que tiraran sobre la gente, indefensa. O sea, no hubo enfrentamiento en Ezeiza, hubo agresión de un grupo contra otro. Y ahí Perón fracasa porque es jefe de Estado y él no puede inclinarse por un grupo contra otro. Él tendría que haber buscado una solución, pero una solución negociada. Pero él no lo hace. Y el error de la guerrilla es haber entrado en ese juego de devolver golpe por golpe. No había, digamos, mi visión crítica hoy, porque lo he hecho en otros libros, es que esa izquierda del peronismo tenía que haber contado con el límite biológico que tenía Perón, que al poco tiempo se iba a morir, y no atizar el enfrentamiento interno, sino retirarse dentro de las posiciones del propio movimiento peronista, pero quedarse dentro del peronismo y no irse del peronismo o quedar cuestionado dentro del peronismo por el propio Perón. Y ese es el error, digamos, de la guerrilla. Pero una guerrilla que fue agredida, una guerrilla que tenía la voluntad de transformarse en un movimiento político, pero cuando quisieron hacerlo en el 20 de junio los agredieron. Es lo mismo hoy que la FARC en Colombia. Les dicen, la FARC se tiene que transformar en un movimiento político y abandonar las armas. Pero ya lo intentaron hace años atrás, los engañaron, les mataron como 4.000 personas cuando hicieron el Frente Patriótico, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil hoy plantearle a la FARC en Colombia. Yo doy estos ejemplos para entender un poco la cosa. Hay que ver que en aquel momento mataban a la gente, te mataban a tus amigos, mataban a los militantes. La extrema derecha operaba con la impunidad total en la Argentina. Y entonces ahí hay un error de la guerrilla en responder golpe por golpe a la agresión de la derecha. Traes unos temas sobre los que vamos a volver, pero quería regresar un poco a López Rega. Él se va después de una huelga, de la mayor huelga obrera de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo fue ese proceso que lo llevó a la renuncia y luego a su partido? Sí, sobre todo no tanto por la huelga. Él se va porque un abogado católico independiente, Miguel Rodríguez Añigoni, tiene el coraje de presentar una querella penal contra López Rega, por un lado. Y por otro lado estaba la Comisión de Investigación Parlamentaria, donde hubo un disidente de las 3A, no un arrepentido, un disidente de las 3A que se presentó como testigo y aportó una cantidad de datos que se fueron verificando con el tiempo y que hoy es uno de los elementos centrales, que es Horacio Paino, que es uno de los elementos centrales que figuran en la causa. En esa causa también... ¿Está vivo? No, falleció. Es una de las revelaciones del libro porque se le había perdido la pista en el 2005, no se sabía dónde estaba. Y tuve contacto con un hijo y falleció en Uruguay y está enterrado en Montevideo, Paino, donde se escondió para tratar de escapar a lo que él suponía que podía ser una venganza contra él por haber hecho estas revelaciones. López Rega se va bajo la presión política de la Cámara de Diputados, que lo iba a llamar a declarar, y bajo la presión judicial, en el contexto de que su plan de gobierno del Estado, porque era él el presidente de facto, el primer ministro de alguna manera, su plan económico fracasa. Entonces, en ese contexto, él huye primero a Madrid para ver cómo estaba la situación. Ahí consigue, nombrado por un decreto presidencial de Isabel Martínez, presidente, y de Benítez, ministro del Interior, que había sido ministro de Justicia, pasó a ser ministro del Interior, consigue el puesto de embajador plenipotenciario de la Argentina para Europa, y se instalan en la casa de Perón.
Y es ahí donde van vaciando las cuentas que había en España y ahí acopió un poco lo que quedaba del tesoro, digamos, de Perón, para poder financiarse lo que después sería su fuga, que son los 11 años de fuga, primero en Suiza y después en Estados Unidos. Entonces, no le otorgas tanta responsabilidad o como no le das tanta importancia como causa a junio y julio, las huelgas esas, o cómo no. Yo creo que las huelgas fue un contexto adverso para él, porque las huelgas demostraban que no había sustento popular y que la dirigencia sindical, las bases los habían rebasado. Pero yo creo que la huelga no es la causa fundamental, es que hay una presión política y judicial. Bueno, vos decís que acopia guita en España, los últimos restos del tesoro de Perón en el exilio, y pasa la clandestinidad. ¿Cómo es ese bueno, pasaje? ahí lo que hacen es traen sus lugartenientes, básicamente Almirón, Morales, Rovira, la custodia que le pone oficialmente el Estado argentino para irse al exterior. Él se va con 6 custodios de la Policía Federal. Entonces, traen de la Argentina una joven... Que habían participado de la AAA. Exactamente, y él se los lleva como custodia. Eran parte también de la custodia de Isabel, algunos de ellos. Y entonces mandan a buscar a María Elena Cisneros, que era una maestra de Paraná, que tenía algún vínculo con López Rega, una muchachita de 20 y pico de años. Y ella entonces trae el pasaporte de su papá, Ramón Cisneros, y después, cuando todo esto se descubre, y hay un juicio en Suiza, y ella comparece y es condenada, ella asume la responsabilidad de que le quitó al pasaporte del padre la foto del papá y puso la foto de López Rega. Y hicieron en Suiza lo que aún hoy se puede hacer, que es muy simple de hacer si vos sos millonario. Es decir, si tenés una gran cantidad de capitales para depositar en los bancos suizos, vos le anunciás a los bancos que querés depositarlo en un banco suizo, le pedís a ese banco que a cambio de aceptarte en invención esos capitales, ellos te tramiten un permiso de residencia. Y eso se hace hoy y se hacía en aquella época, y entonces el brujo transmitió los dineros a un banco suizo y el banco suizo le hizo el trámite para poder vivir como un editor argentino, pero que se estaba jubilando y que tenía un trabajo como editor en Estados Unidos, ignoto e improbable, que se iba a vivir a Suiza con su hija. En realidad su concubina o amante. Y hoy, esta señora, que tiene 50 y algo de años, con el resto de la fortuna que el brujo no pudo gastar, ha vuelto, es otra de las revelaciones del libro, ha vuelto y vive en la casa de sus padres en Paraná, en Entre Ríos. Y yo doy en el libro hasta el número de teléfono para que los periodistas la llamen y le pregunten, ya que el juez Ollarvide no quiere investigar en esta causa, ¿qué pasó con el resto de la fortuna de López Rega? Mirá vos. ¿De cuánto dinero se habla? Mirá, intervino Levinas sin el micrófono y preguntó de cuánto dinero se habla. yo calculé alrededor, cuando vacían los fondos que tenía Perón, alrededor de 10 millones de dólares, al margen de lo que se pudieron llevar de los fondos reservados de la Argentina, y en el libro están las cuentas bancarias de ella, que era la que administraba la fortuna, porque López Rega, con ese pasaporte falso, no tenía cuentas en Suiza. En los archivos sale que López no tenía, como Ramón Cisneros, cuenta. En cambio, ella sí, y ahí hay 2 cuentas donde ella era titular, y ella era la que administraba el dinero. Se compraron un palacete ahí en los bordes del lago Lehmann, cerca de Ginebra, que en ese momento creo que costó $1 millón. Después que lo extraditan al brujo en el 86. Está bajo la clandestinidad, todo esto sucede. Claro, o sea, ellos tenían un apartamento en Bahamas, tenían casas que no se sabe si eran alquiladas o compradas por testaferros en Estados Unidos, donde ellos vivieron 4 años después que se tuvieron que ir de Suiza. Pero con respecto a las cuentas bancarias, que es un poco más general, hay que tener un poco de cuidado en el sentido siguiente. Vos podés hoy tener una cuenta bancaria en Suiza con saldo cero, pero 15 días atrás pasaron por tu cuenta $200 millones. Entonces, lo que tendría que hacer la justicia argentina es pedir la repatriación de esas cuentas concretamente, es decir, de los extractos de la cuenta para saber de dónde ingresó el dinero y a dónde fue a parar. Esta mujer, intermitentemente, hacia el 2005, ella estuvo viviendo en Paraguay, donde fundó una academia de música. O sea, murió el brujo, ella volvió a Suiza, vendió todo y se quedó con un permiso de residencia viviendo en Ginebra hasta 1997 más o menos,
como estudiante en el Conservatorio de Música de Ginebra. Y después en el 97 se fue a vivir a Paraguay, donde fundó una academia. Bueno, ahora parece ser que se debe considerar al abrigo de todo, porque como está el juez Ollarvide que no investiga, ha liquidado su academia en Asunción y ha venido a vivir a la casa de los papás y la mamá, que ya no viven, fallecieron, y el número de teléfono está en la guía de teléfono. Yo pedí a colegas periodistas de Paraná que le chequearan, y efectivamente ella está ahí. Aparentemente también reside en algún otro lugar del país, porque no vive de forma permanente, va 2-3 veces por mes, me dijeron los periodistas, y bueno, está ahí. Y ella es la que puede explicar, y es la justicia. Nosotros los periodistas llegamos a un límite en las investigaciones. Si después estas investigaciones no son recogidas por la justicia, yo no la puedo obligar a María Elena Cisneros a declarar, pero el juez Ollarvide sí. Pero ¿quién obliga al juez Ollarvide? Que esa es la gran pregunta. Es la conciencia de él como juez, sí, bueno. Pero es un juez que sostiene, en este caso concretamente, porque yo lo investigo y tengo todas las declaraciones judiciales, es un juez que sostiene la teoría de los dos demonios, y entonces él no quiere que se investiguen el conjunto de las 3A, es un viejo profesor de la Policía Federal. Él sostiene la teoría de los dos demonios, que el problema más fundamental que tiene la Argentina es la aparición de la guerrilla en los años 60, y que después, lo que vino después, las 3A y el genocidio de las Fuerzas Armadas, son una especie de desollinadores que vinieron a combatir ese otro demonio y cometieron algunos excesos. Por tanto, la responsabilidad penal no la quiere delimitar. Esa teoría de los dos demonios fue un pacto que hizo el señor Alfonsín con las Fuerzas Armadas, para tratar de, exculpando la mayoría de las Fuerzas Armadas y aceptando la condena de las cúpulas, que el tema se cerrara ahí. No hay es una apreciación de la realidad argentina a partir de un pacto político. No es una apreciación en base a los principios de derechos humanos creados en el contexto de la ONU. La ONU, como todos ustedes saben, se creó después de la Segunda Guerra Mundial, después de 60 millones de muertos, y se establecieron una serie de principios. Esos principios de derechos humanos establecen que todos los delitos, como todos sabemos, tienen una fecha de prescripción. Toda la violencia de los años 60 y 70 está prescripta en la Argentina, pero cuando esos hechos formaron parte de un ataque masivo y sistemático y generalizado contra la población civil, se levanta la prescripción. Y a partir de ahí, yo creo que el tema de López Rega se tiene que juzgar en ese contexto, pero la causa está. Yo creo que lo que tiene que hacer la Cámara Federal, como ya lo hizo con otra causa de la dictadura que tenía el señor Ollarvide, es quitarle porque hay denegación de justicia, quitarle la causa y mandarla a sorteo para que se encargue otro juez. Vos hablabas sobre los policías que le otorgó como custodia el Estado argentino a López Rega, y después su pasaje de clandestinidad. Vos decís, bueno, ocupó esta plata, compró un palacete, vivía como un editor argentino retirado. ¿Había complicidad del Estado argentino durante todos esos años? ¿Él tenía contacto con la...? No. Ahí, cuando él pasa a la clandestinidad, se corta. Además, yo tuve acceso al legajo de López Rega en la Policía Federal, donde figuran los decretos de nominación de esos policías que lo acompañan. Y después, esos policías vuelven al país, entregan las armas y se cierra ese mandato. Pero... Eso cuando pasa la clandestinidad. Exactamente, o sea que eso figura en el legajo. O sea que legalmente esos policías, cuando él pasa a la clandestinidad, no siguen vinculados a él, porque vuelven a la Argentina y termina el mandato. Lo que ocurre es que lo que sabemos por cosas que ocurrieron posteriormente, en el caso de Almirón, en el caso de Morales, en el caso de Rovira, que fueron personas que cayeron presas ahora, recientemente, en los últimos años, no por acción del juez Ollarvide, sino por revelaciones periodísticas. Almirón fue descubierto en España por un diario, Morales por una foto que le tomó el diario Perfil acá en Buenos Aires, y Rovira y Romero, sus familiares y amigos los tiraron en un hospital porque se estaban muriendo. O sea, no por acción de la justicia, sino porque, bueno, a partir de lo que se ha podido investigar, de lo que hicieron estos señores, es que una vez que ellos cerraron, varios de ellos, el mandato legal de acompañarlo al brujo en la medida que era embajador de la Argentina, cuando eso conculcó, varios de ellos volvieron de forma clandestina a seguir acompañándolo al brujo, porque cuando la agencia F
lo descubre al brujo en Suiza por una delación de alguno de sus amigos. El único enigma que no he logrado aún revelar quién lo entregó al brujo. El brujo no andaba solo en Suiza, andaba con custodia. ¿Qué eran estos Almirón seguro. Almirón seguro. Que Almirón también está implicado en esta causa de Mar del Plata, ¿no es cierto? De la CNU. No, bueno, Almirón además ahora ha fallecido, o sea que ya no hay posibilidad de atacarlo penalmente. No, lo de Mar del Plata y La Plata tiene que ver con el grupo que se llama la CNU, porque las 3A, como dije, era una federación. Sí. Entonces había otros grupos que copiaban el modelo, con otras siglas, algunos incluso con otros nombres. Vos hablaste del Comando Libertadores San Martín, Libertadores de América, que existía en Córdoba. Es decir, todo lo que existió después en el genocidio de las Fuerzas Armadas ya se prefiguró en la parte final del gobierno de Isabel. ¿Por qué? Porque aparecieron ya los centros clandestinos de detención en Córdoba, en el cinturón industrial de Rosario Santa Fe, en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata. Y había grupos que con otras siglas, las 3A operaban desde la CIDE, la banda de Gordon dominaba la CIDE y la CIDE eran las Fuerzas Armadas. O sea, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea también fueron 3A. Pero el artífice, el creador del modelo, fue López Rega. Grupos paramilitares, gobierno constitucional, apoyo del Estado, eliminación física individual de los adversarios. 1.500 atentados de la AAA en Argentina. Tengo una pregunta. Se comenta que en la CNU de Mar del Plata actuaba un reconocido dirigente sindical de hoy, Hugo Moyano. ¿Qué sabes acerca de esto? No, lo que sé es que en la causa judicial de que tiene Ollarvide, que es lo que se llama la gran causa AAA, ha habido una denuncia, una acusación contra Moyano de que de un pedido de investigación, que se investiguen los vínculos entre Moyano, que en aquella época era militante de la Juventud Sindical Peronista. Hay que saber que Moyano hoy tiene 67 años, en aquella época era un militante joven que existía en la Juventud Sindical Peronista, orientada por Rucci, con una posición de extrema derecha, con una resolución de los conflictos por medio de la violencia y el apriete, y lo sigue demostrando actualmente, porque cuando le encuentran una cuenta en Suiza a un amigo de Moyano, lanza un paro nacional porque cree que es un complot de los suizos y de no sé de quién, del gobierno argentino. Después tuvo que rectificar. O sea que la filosofía de la violencia para resolver los conflictos en Moyano sigue existiendo, y bueno, hay un pedido de investigación y espero que el juez Ollarvide le dé curso concretamente. Para cerrar con López Rega y hacerte unas preguntas que me parece que son interesantes y que surgen de todo esto, te quería preguntar, él entonces luego se va a Estados Unidos, es apresado, lo traen acá y está preso, ciego, en un triste y solitario final. No, estaba en la cárcel frente al Colón, que hay un departamento de policía ahí, estuvo ahí hasta 1989, estaba en el viejo Código Penal. Cuando él fallece en 1989, estaba a pocos días de caerle la sentencia de primera condenación en primera instancia. El juez de instrucción en aquel momento era Martín Irursun, hoy jefe de la Cámara Federal de Buenos Aires, y el fiscal era Aníbal Ibarra. O sea que la instrucción de algunos de los crímenes de la AAA, por lo menos de los 8 asesinatos por los cuales Estados Unidos autorizó, entre ellos el de Ortega Peña, autorizó la extradición, estaban a punto de fallar. Y bueno, al morir López Rega, eso se cae concretamente, pero estaba muy cerca de la primera condena. Te quería preguntar, ayer Claudia Rucci, la diputada Claudia Rucci, presentó un escrito a la justicia en el que plantea que se investigue al asesinato de su padre Ignacio Rucci. Además aparecieron afiches en toda la ciudad donde está Rucci y ella de niña, y entre los acusados por ella, que dice que deberían dar explicaciones, figura Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, que según lo que ella dice habría brindado logística desde su unidad básica en aquella época. ¿Cómo fue? Vos también tenés una investigación sobre el asunto. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo revelé en 1988 en un libro que se llamó Montonero Final de Cuentas, acciones militares que yo recogí a partir de fuentes de los propios montoneros y gente de las organizaciones de base vinculadas a los montoneros. Efectivamente, fueron gente que iba a integrar
esa organización unificada en octubre de 1973, que en septiembre de 1973, en venganza de la matanza de Ezeiza y en venganza de la acción de Rucci, porque Rucci estaba presente además en todos los actos de lanzamiento en todas las provincias de la CNU, alentaba esta posición, en venganza cometieron el asesinato de Rucci. Fueron gente de un nivel inferior, según lo que yo pude averiguar. Yo revelo 3 nombres, Molinete, Arrué y Curlat, pero no pude recoger absolutamente ningún indicio de que un jefe montonero revelado por la prensa, el señor Julio Roque, que después murió en un enfrentamiento con la Armada, hayan tenido intervención en el hecho. Yo creo que la autoría del hecho corresponde a esta organización, y yo creo que si bien los montoneros no cometieron delitos de lesa humanidad, por tanto todos estos delitos han prescripto, se trata de un asesinato, igual que el asesinato de Aramburu. O sea, están prescriptos, pero creo que les corre las generales de la ley de lo que se llama en Naciones Unidas el derecho a la verdad. Es decir, yo creo que la organización Montonero fue diezmada por la represión, hoy no existe más, pero existen personas que pueden aportar información a la familia de Rucci para saber cómo ocurrió. Pero el delito está prescripto y los montoneros no cometieron delitos de lesa humanidad, no atacaron masiva y sistemáticamente a la población civil. Los montoneros son una organización compuesta por personas civiles, un poco como la insurrección que estalló en Libia, que el pueblo se levantó contra Gaddafi. Bueno, después vino la represión y esa gente se armó para defenderse, y en esa armamentización para defenderse, bueno, mataron a una persona, en este caso en la Argentina, a Rucci, y creo que corresponden que eso se aclare. Lo que pasa es que hay una intencionalidad por parte de la hija de Rucci y por parte de los instigadores de ella, de querer establecer un vínculo entre el gobierno de Videgain en la provincia de Buenos Aires y el hecho del asesinato de Rucci, que se ha revelado falso, porque esas denuncias fueron a la justicia, el juez Ariel Lijo investigó eso y se reveló que fue una información falsa. Por tanto, yo creo que lo que corresponde, la solución para mí no es intentar forzar a partir de este esclarecimiento de lo que pasó con Rucci una imputación contra los montoneros por crímenes de lesa humanidad. Ya hay 2 causas en la Argentina, una por el asesinato que cometen los montoneros en la época de la dictadura contra policías que estaban comiendo en un comedor policial, donde ahí están implicados, acusados, digamos, en el procedimiento, Horacio Berbisky y otras personas que dicen que estuvieron relacionadas con ese hecho. Ahí ya hay 3 dictámenes judiciales de que niegan la posibilidad de reabrir eso porque está prescripto el crimen, y para reabrirlo se tendría que considerar que los montoneros cometieron crímenes de lesa humanidad. Hay una decisión en primera instancia, la Cámara Federal de Buenos Aires la ratificó y en marzo de este año fue ratificada por la Cámara de Casación. No sé si esto va a poder subir a la Corte Suprema. En todo caso, la Corte Suprema todavía no se ha dictaminado, por tanto no hay cosa juzgada con respecto a la cuestión de los montoneros y los crímenes de lesa humanidad, hasta tanto haya una decisión si pueden ir a la Corte o no. Y después hay otra causa vinculada a un secuestro que hicieron los montoneros en 1975 contra un directivo de la compañía Mercedes-Benz, el señor Metz, donde también se trata de instigar alentar una decisión judicial que pruebe que los montoneros cometieron crímenes de lesa humanidad, y ya hay la jueza Arroyo Salgado en el mes de mayo, ya emitió un primer dictamen, jueza de instrucción federal, negando esta posibilidad. Por tanto, los que alientan, y con Rucci creo que quieren hacer un poco lo mismo, los que alientan esa imputación, yo creo que les va mal, porque ¿qué pasa? Entre los jueces que podrían ser adictos a esa teoría, que son los jueces del juicio a las juntas, que son Moreno Campo, Estracera, Gil Lavedra, digamos, que están empapados de la teoría de los 2 demonios, la Argentina ha vivido una transición inconclusa a jueces nuevos, jóvenes, que están impregnados de otra concepción, que es juzgar
el pasado violento a partir de los principios de derechos humanos. Y hasta ahora, en ese camino, a los nostálgicos de la dictadura militar que quieren equiparar los crímenes, yo creo que la justicia argentina no les está dando la razón. Bueno, Juan, para terminar, te quería hacer una pregunta. Justamente a mí me parece interesante este planteo tuyo acerca de resaltar la verdad histórica, dado que, digamos, no es judiciable, sino un crimen de lesa humanidad. Yo lo he escrito, esto ya está escrito por mí en una nota que el que la quiera la puede publicar. Es interesante en esta época porque la verdad histórica o la historia tiende a, según pienso yo, a tomar unos tamices extraños. Por ejemplo, hace poco le preguntaban a Facundo Moyano, el líder de la Juventud Sindical actual, ¿no? Que además no eligió un nombre, otro nombre, sino eligió que es la agrupación sindical, se llame la Juventud Sindical, que tiene antecedentes oscuros en la década del 70. A él le preguntaban, ¿vos cuál es tu referente? ¿Bandor o Tosco? Y Moyano, Facundito, decía, no, Rucci. ¿Cómo apreciás este tipo de reivindicaciones que a mí no me quedan claras o me producen ciertas opiniones, pero quería conocer la tuya? No, Rucci está impregnado con la juventud sindical. Es a partir de Rucci que nace la juventud sindical. Por tanto, es un poco el líder de la idea. Es muy coherente lo que vos acabas de decir de esta persona que ha invocado a Rucci como modelo. El problema es que Rucci está identificado con la juventud sindical, resolución por medio del apriete y la violencia de los conflictos, está identificado con la CNU, un grupo paramilitar que ya tiene varios personas presas, porque a partir de que han sido considerados crímenes de lesa humanidad o lo de las 3A, y hay ya unas 25 querellas, y hay arrepentidos que están hablando de la CNU. Yo creo que invocar la figura de Rucci como líder me parece un error. Yo, ante esa pregunta, hubiese respondido Tosco. Muy bien, Juan, te agradezco mucho y bueno, un diálogo muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.